Aftersun de otoño. ¡Coño! Por si no quedaba claro, como viene siendo habitual, dejando las penas y las tensiones a un lado. ¡Venga, joder, venga! Y contrarrestando el desasosiego con una sonrisa. Y por supuesto, fiestas a porrillo. Y por un tubo. Voy. La juerga me encanta. De hecho, arrancamos en el genuino barrio zaragozano del Tubo. El tubo es lo mejor y en fiesta mucho más. Para mi barrio, viva el tubo, viva Aragón. Y terminaremos escalando torres de vértigo en Ateca. ¿Estará bien hecho el nudo? Con la cuenta que nos trae. Pues verdad que sí. Sobre todo al que colgamos. Oye, cada cual hasta donde llegue. Soy el único que participa con chanclas, eso es verdad. ¡Hasta arriba! Cuando se siente el calor de la gente, es que no hay quien me pare. ¡Viva el turismo! ¡Viva! ¡Viva! Por otro lado, recordaremos las magnas celebraciones del pasado martes, Día del Turismo. Me gusta que venga gente para que deje dinero aquí en España. Siempre con el estilo aftersunero de ir un poco más allá, esta vez descubriendo lo mejor de nuestra capital, las obras. Bienvenido al tour turístico de Aftersun. ¿Esta máquina qué es lo que hace? Alberto, ¿por qué es el movimiento de tierra? Ojo, que son el futuro y el progreso. Con tanta máquina ya esto será muy caro, ¿no? Cuando te tienes dudas a la hora de pagar los recibos de la contribución. Yo como diseñador... Y del futuro al pasado, a la indumentaria tradicional aragonesa reinterpretada con los ojos de la moda al Borja Style. Jo, que sí me gusta, me encanta haberme puesto este traje. Tiembla Cibeles y London Fashion Week que el diseñador aragonés Peturca ha llegado, o sea, hasta el pueblo de Borja. Es que además es ciudad. Perdón, ciudad. Me encanta esta ciudad. Para estilizar a los peñistas. Bueno, Pepe, ¿qué tal te parece nuestro look de peña? Hombre, nos vemos de muchas maneras, pero con un fular, esto es glamour. Los que van sobrados de estilo Bollywood son los habitantes de Monzón, provincia de Huesca. ¡Namaste! ¡Uy, qué susto! Allí sí que saben de la India, de sus vientos monzones y de sus tradiciones milenarias. Señoritas, yo buscar mujer, querer casar conmigo, yo ser bueno, indio rico. Sí, tú soltera. Sí. Querer casarte conmigo. Sin tormentas monzónicas, pero con baile final incluido. No podía faltar. ¡Ni mora, ni mora, ni mora! La que baila como sirena en el agua de nuestra pecera no es otra que la campeona Teresa Perales, recién elegida jamona de Teruel. Voy a decir que aquí me he comido el mejor jamón de Teruel. Seguiremos descifrando las canciones de nuestra vida con los confusos tarareos ciudadanos de «Esta me la sé». No me la sé, no me la sé, no me la sé. Si quieres que te like. No hay pan para tanto chorizo, no hay pan para tanto chorizo. Todo esto y aunque parezca mentira mucho más, en un nuevo Aftersun de otoño que comienza ya mismo. Solamente se vive una vez. ¡Bienvenidos! Me gustas mucho tú. Con esto se endereza. Sí, sí, hombre, sí. Porque me hace falta, ¿eh? Si el superagente Jack Bauer necesita 24 horas para acabar con otro grupo terrorista de élite y salvar el mundo, a Aftersun le basta con 24 minutos para salvar la jornada laboral. Y ya de paso, aplaudir al héroe cotidiano que cada día vence a la crisis con su trabajo. A continuación, salvamos el mundo y la jornada laboral de 24 minutos con Pili, carnicera jotera. Hola, soy Pili, soy carnicera charcutera y os invito a todos a que vengáis a vernos y a comprar chicha. Es lo que tiene quedarse sin trabajo porque yo era administrativa y entonces tenía una amiga que trabajaba en una charcutería, se quedó embarazada y yo fui a sustituirla. ¿Te gusta ser carnicera? No, no me gusta. ¿No te gusta ser carnicera? No. No, porque además si digo que sí por quedar bien, la gente sabe que no me gusta este oficio de carnicera. Es un medio de vida y lo importante para mí es que estoy muy contenta. ¿Cómo está capeando una carnicera la crisis? Lo intentamos llevar con toda la tranquilidad que se puede. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. ¿Cantáis mucho por las mañanas o no? Por la mañana, por la tarde, a todas horas. Da un gusto venir a esta carnicería, ¿eh? Ante todo, el buen humor. Cuéntame cuál es el producto estrella. La ternera del Pirineo, que es la que tenemos aquí, y el ternasco, pues el de denominación de Teruel. ¿Somos los aragoneses carnívoros o no? Sí, sí, sí. En principio porque la tenemos muy buena. Y luego pues porque nos gusta mucho pues irnos con los amigos y hacer brasas y esos momentos para los aragoneses yo creo que es de los mejores momentos que pasamos. ¿Qué estás haciendo ahora?
Pepi está preparando unas empanadillas que hacemos muy ricas de espinaca con gamba y yo croquetas para un bar que tenemos aquí al lado. Para Pilares me imagino que muchos pedidos ya, ¿no? Pues la verdad es que sí. ¿Croqueticas de las que te llevas? Vale. Ah, ¿también empanadillas? ¿De las de espinaca con gamba? Venga, cariño, un besito. Chao. Chicas, veo que el calendario de bomberos nunca falla aquí, ¿eh? Hombre, nuestros bomberos. No, pero veo que es el de agosto, pero estamos en octubre. Pues es que no lo queremos cambiar. Vamos a estar, yo creo que hasta el año que viene, con este mes. Desde chiquitica canto jotas. Mi padre me enseñó a cantar antes de hablar y hasta hoy. Me gusta porque con la jota expreso muchas cosas, muchos sentimientos y porque es lo nuestro. Dos cosas hay en la vida: oír cantar una jota y el beso que da una madre. Bueno, pues hasta aquí los 24 minutos conmigo, con Carnicería Pili, en el Aztur. Cuando queráis, os pasáis por aquí a vernos y os atenderemos muy gustosamente. El equipo de investigación de Aftersun, formado por un monotiti, un becario navarro y una murciana que se come las sílabas... ¿Esto qué es lo que es? Presenta un nuevo reportaje de investigación periodística. O así. Aftersun a fondo regresa con un nuevo reportaje de investigación de máxima actualidad, tanto que nos remitimos a las celebraciones del pasado martes 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. ¡Viva el turismo! ¡Viva! ¡Viva! La pregunta es, ¿por qué celebramos precisamente ahora el Día Mundial del Turismo? Porque es más barato, mucho más económico, los hoteles y las cosas. Mejor que en verano, porque no les gusta el barullo. Buenas respuestas, pero no. Y esa fecha se eligió precisamente porque coincide con que el hemisferio norte termina su temporada alta y coincide con la apertura del hemisferio sur de su temporada alta. Sea como sea, esta es una fecha que se utiliza para fomentar la diversidad cultural, la paz y la comprensión mutua de países a través del turismo. ¡Oh, qué bonito! Me gusta que venga gente para que deje dinero aquí en España. Siempre darán de comer, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú por tu país y su turismo? Pues promocionando los pueblos, todas las características que tiene, el arte y la comida. Familia, ¿qué os parece esta idea para promocionar Aragón? Hombre, pues a mí me parece fantástico porque así es una manera de llamar la atención a los turistas para que vengan aquí. De hecho, deberían de poner más radios por la calle y más hilo musical para que la gente pudiera disfrutar de este sonido. Ser la gente amable con el turista cuando viene. Pues podían poner un día a la semana, pues yo que sé, el miércoles todos vestidos de baturro a la calle y te vas a trabajar y vas a comprar. Dando una sorpresa a la gente, a lo mejor pondríamos nieve artificial en Zaragoza, ya que la nieve es tan importante en nuestra región. O sea, nieve todo el año. Todo el año. Pues Aftersun tiene la idea, mira, a ver qué le parece. ¿Usted cree que con esto vendría más gente o no? Pues por lo menos se intenta que sea que sí. A 40 grados y mira qué bien estamos, ¿eh? Exactamente. Es que es bonito, ¿no? Muy bonito. Mira, todas las calles así, sería precioso. Precioso, sí señor. Vamos a ver si todo el mundo ¡viva el turismo! Exacto, de la nieve. Aftersun apoya todo tipo de innovaciones también en el sector del turismo. Y es que si cada uno muestra lo mejor que tiene, nosotros pensamos que la belleza está en el interior de nuestra propia tierra, bajo el asfalto. Y si no, fíjense en estas terrazas, llenas hasta la bandera. Claro, con estas vistas tan evocadoras... No hay duda, Zaragoza está de enhorabuena, ya que a su larga lista de monumentos emblemáticos ahora se han unido las numerosas obras. ¿O no hay más jubilados viendo las obras de un museo que dentro del museo? Por eso, con motivo de los fastos del Día Mundial del Turismo, Aftersun ha organizado para los turistas un tour por las obras más importantes de la ciudad. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al tour turístico de Aftersun, de las obras del tranvía. Tenemos lo que es la Plaza Aragón, en el cual están realizando las obras para lo que es el tranvía, con diferente tipo de maquinaria. ¿Vale? Tenemos maquinarias más pesadas, maquinarias más ligeras, maquinarias de mano. ¿Esta máquina qué es lo que hace? Principalmente siempre es para lo que es el tema de movimientos de tierra. Ajá. Alberto, ¿por qué es el movimiento de tierra? Para el tema de instalaciones, ¿vale? Date cuenta que el tranvía necesita un tema potencialmente de iluminación.
Es el tren de la alegría que... Nos encontramos en mitad del Paseo de Independencia, estamos en la parte más, una de las partes más avanzadas de lo que es la zona del tranvía. Falta lo que es el tema de alumbrado, instalaciones de vía pública. Cuando fueron a hacer lo de los garajes aquí, hubo problemas porque encontraron alguna ciudad romana, alguna historia, ahora no han encontrado nada. No, porque lo que es la cometida nos han hecho subterráneas. Antes era lo que era el tema de garajes y la cometida de parkings que querían realizar. Bueno, chicos, ahora podemos realizar las diferentes fotos del entorno y también tenemos aquí lo que es el tema de obreros para que ustedes, si quieren realizar o comentar o hablarles algo más interno, aquí los tienen. Caballero, ¿le está gustando las obras o no? Mucho. Y las veo muy avanzadas ya. Ahora el día de mañana cuando se termine será todo muy bonito. ¿A usted le gusta el tranvía? Mucho, y lo he vivido hace muchos años. ¿Ah, sí? ¿Cómo era entonces? Entonces hacía mucho ruido y eso, ahora no, ahora da gusto. Ahora nos encontramos en Plaza España, tenemos aquí un camión, vehículo de carga para el transporte de materiales. Oye, con tanta máquina ya esto será muy caro, ¿no? Puede ser multimillonaria, ¿no? La obra, la infraestructura. ¿Esta tarde qué plan tenéis? Esta tarde tenemos plan de reunirnos todo el grupo en el Pilar y luego cogeremos el bus turístico, que eso es lo que nos falta, dar un buen recorrido porque nos han dicho que por el Actur también hay muchas obras. Y mañana me habéis comentado que Arcosur. Arcosur porque también queremos ver aquella zona que se está agrandando mucho Zaragoza. Ya hemos llegado al final del tour de las obras del tranvía de Aftersun. Bueno, ahora vamos a entregar unos recuerdos del tranvía, ¿vale? De lo de la excursión. Espero que os haya gustado. Al compás del chacachá, del tren. ¿No le ha gustado el recuerdo o no? Mucho, lo voy a guardar en el baúl de los recuerdos. Va a ser un recuerdo para toda la vida de mi visita por aquí por Zaragoza. Veo que va a quedar una ciudad muy moderna con el tranvía. ¿Cuál ha sido la parte que más le ha gustado de la excursión? Casi la independencia. ¿Qué? Porque veo que las obras van muy adelantadas. Ahora tienes menos dudas sobre las obras de tranvía, ¿verdad? ¿Sabes cuándo tendré dudas? A la hora de pagar los recibos de la contribución. Bueno, chicos, ¿os ha gustado el tour o no? ¡Sí! Bueno, pues ahora foto del grupo con Alberto, ¿vale? Declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá. Viendo las caras de felicidad de este álbum de fotos, nuestra investigación queda completada. El turismo es un gran invento, por fuera y por dentro. La actividad política echa humo en los diferentes hemiciclos, pasillos y despachos. Sus señorías han retomado sus escaños, pero la ciudadanía sigue clamando por los infalibles consejeros de Aftersun en pleno. Los de Cortes de Aragón, las otras Cortes de Aragón. Un pueblo de 80 habitantes de la comarca de las Cuencas Mineras en Teruel. Tú preguntas y los consejeros responden. Pedro desde Monegrillo nos cuenta: tengo 71 años y desde que me jubilé participo todos los años en el sorteo de viajes del Inserso. Y nunca me toca lo que quiero. Mi deseo es irme a Canarias y siempre termino en Murcia. Consejeros, su turno. Pedro, yo hoy he estado en Canarias y nos lo pasamos muy bien. Tenía el hijo en la mili, íbamos todos los días a un sitio a otro. Pues fuimos a Lanzarote, donde están los camellos, y mi consuegra es recia. Y su marido era delgado. Y claro, hacían mala jerga. Y le tuvieron que poner unos sacos de arena al lado del marido, porque si no, pues se volcaban. Y nos reímos mucho. Pues eso lo tendrá para siempre su historial. Espero que lo tenga bien claro. Yo te aconsejo de que vayas, porque lo pasarás muy bien. ¿Qué razón tienes? Qué mágicas son las Islas Canarias. Yo también me iría contigo, pero me da mucho miedo el avión. No voy a entrar en eso. No sea tan pesetero y que vaya a Canarias, que solamente se vive una vez. Yo le diría a Pedro que no se preocupe si no va a las Canarias, que se pasa muy bien en todos sitios. Mira, si uno se lo quiere pasar bien, se lo pasa igualmente en Murcia, que en Canarias, que en Peñíscola, como si te vas a Australia. Yo pienso una previsión de lo que ocurrirá. Nosotros hemos estado en Peñíscola con el Inserso y llovía y nos lo pasamos divinamente y las comidas muy buenas. Íbamos a la playa. Y bien bonito que era. Y acuérdate las noches tan maravillosas que pasamos. No creo que las niegue. Por las noches a bailar 2 horas. A ellos ubatas y a ellos aquella alpiriña. Solo 100 euros. Que no pasa nada aunque no sea Canarias. Que se pasa muy bien en todos sitios. Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón.
La estación de lluvias en la India se extiende de junio a noviembre, determinada por un monzón que proviene del suroeste. Madre mía, por todos los dioses, ¿cómo están cosas en mi país? Yo mejor buscar nueva vida en Monzón de Aragón. Más seco, igual ahí encontrar bella mujer que hacer olvidar tormentas de India. ¡Namaste! ¡Uy, qué susto! ¿Cómo susto? ¿No están aquí acostumbrados a los indios? No mucho. Esto es monzón. Sí. Pues los monzones están en la India. Ah, es verdad, sí. Claro, tenemos tormenta monzón. Llueve. Pues aquí no llueve nada. No llueve nada. No. He venido buscando esposa. ¿Tú estás casada? Pues sí. ¿Qué tal mujeres por aquí, monzón? Oh, hay muchas, sí. Y son muy majas. Yo quiero montar boda de monzón. ¿Gustar indios también o no? Sí. Yo estoy buscando mujer india. ¿Soltera? Sí. ¿Sí? ¿Tú soltera? Sí. ¿Quieres casarte conmigo? Marido y aquí. Ah, ¿tiene marido aquí? No, no tengo marido. ¿No tiene marido aquí? Sí. ¿Sí tiene o no tiene? Pues es mujer de indio. Yo soy mujer de aragonés. En India tendría problemas porque rubia con ojos azules. Bueno, pero es que nos gustan mucho más las rubias a nosotros. Yo te pongo casa grande, cama grande con pinchos también. ¿Para dormir? ¿Con pinchos? Claro, cama. Típica india, cama pinchos para dormir los dos ahí. Que pincha mucho. Sí, bueno, ¿alguna prima, sobrina? No. Bueno, yo seguir buscando mujer aquí en Monzón. A ver si encuentras una. Venga. Acuérdate que me tienes que invitar a la comida. Eso es, no problemas. Señoritas, yo buscar mujer. Casar conmigo, por favor. Por favor, señoritas. Tú quieres casar conmigo, yo ser bueno. Indio, rico, yo hacerte mujer feliz. ¿No? No, gracias. Pero si yo ponerte casa y cama de clavos, no entender por qué no querer ninguna. Balcón de clavos. Ahí vivir fakir. Yo ser rico, yo ponerte casa grande. ¿Tú estás soltera? Yo sí. Si tú quieres casar conmigo, nosotros montar boda de monzón. Es que a mí no me gusta el picante. ¿No te gusta el picante? No gusta picante, yo no poder casar contigo. ¿De la India? De la India, del monzón de la India. ¿Usted ha oído hablar del monzón de la India? Es algo sorda la pobre. ¿Qué tal aquí? ¿Vivir bien? Aquí bien. Sí. Aquí bien. Cada año mejor. Los mayores con alguna dolencia. Pero bueno, lo importante es espíritu. Espíritu contento, espíritu positivo. Positivo. Voy a dar bendición. ¿Pero os vas a dar una inyección? No, una inyección no, una bendición. Porque me voy yo, No, mire, le pongo yo bendición. Esto lo hacemos en mi país. Esto se lo pongo yo en la frente. Buena suerte, bendición. Mejor que inyección. Ya, pero ya hay que sacarlo, ¿no? No. Esto es como. No. A ver qué te ha tocado, como si fuera un rasca y gana. Aquí en España eso es rasca y gana. Pero, eso es positivo. Bendición. A ver si me Le pongo bendición aquí, caballero. A ver si me corre alguna zagala, joder. ¿Zagala quiere usted? Yo también busco mujer. ¿Y con esto se endereza? Sí, hombre, sí. Porque me hace falta, Esto es manico santo. A mí no me funciona. No, bueno. A mí me han capado. Namaste. Namaste. ¡Oh, magnífico río Ganges! ¡Río sagrado! Río Ganges no, Río Sosa. ¡Río Sosa! Río también sagrado. Sagrado. ¡Oh, río Sosa! ¡Río sagrado! Mamá, ¿qué está haciendo este señor? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Tener chapati, por favor. Chapati, no hay chapati. No tener chapati. No tenéis chapati. ¿Y empanadillas picantes? Tampoco. Ah, no tener empanadillas picantes tampoco. ¿Y marido? Marido sí tiene. Ah, mira, marido sí que tiene. Ay, por los dioses Indra, Brahma y Krishna. Pero si después de estar toda la mañana en Monzón buscando mujer, no he encontrado nada. ¿Dónde están mujeres aquí en Monzón? ¡Oh, qué desesperación! Nimura, nimura, nimura. Nimura, nimura, nimura. Kacha, kacha, chota, chota. Nimura, lai do. Nimura,
poderosas aguas de Aftersun, tú pescas al famoso. Colocas tus preguntas como cebo y a lanzar la caña. A ver si pican. Hoy en la pecera... Hoy la pecera de Aftersun acoge entre sus aguas a la sirenita sonriente. A golpe de aleta, la deportista olímpica Teresa Perales hace frente a vuestras preguntas internauticas. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa y voy a hacer la pecera de Aftersun. Medallista olímpica, hija predilecta de Zaragoza, mamá y 1000 cosas más. Pero ¿de dónde sacas tantas fuerzas para conseguir todo eso? Vitaminas a todas horas, dime algo, que no llego al final del día. Bueno, esto es una buena agenda, llevar el día muy organizado y sobre todo tener muchísimas ganas y mucha fuerza cada día. Oye, ¿qué opinas de los trajecitos esos que se ponen los nadadores para rebajar velocidad? ¿Funciona? A mí me sirve una faja, ¿no? Bueno, el efecto de hecho a veces es casi parecido porque te aprietan mucho. Sí, la verdad es que sí que funcionan porque ayuda a levantarte un poquito, a flotar un poquito más y a tener menos resistencia en el agua. Así que mientras todos los nadadores podamos disponer de los mismos bañadores, yo la verdad es que apuesto por ellos. Hace unos meses te vi en una portada de revista. Desde luego no tienes nada que envidiar a ninguna modelo. Gracias. Menuda cara, menuda sonrisa y con la bandera de Aragón como vestido. Más de uno se pondría tonto. ¿Qué te dijo tu marido? La verdad. ¿Y de verdad estoy casada con esta? Es lo que dijo cuando vio la revista. Le gustó mucho, dijo que estaba muy guapa. Menudos viajes te pegas, ¿eh? Muchas horas de espera. Estoy convencida que algún libro llevas en el bolso, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que llevo unos cuantos libros y ahora que ya tenemos también la tecnología de nuestra parte y tenemos los libros electrónicos, también voy llevando alguno en electrónico, aunque no dejo de lado todavía el libro del papel. En época de crisis, como estamos, tienes muchas joyas en casa, 16 medallas olímpicas y algunas de oro. ¿Dónde las guardas? ¿Bajo llave? ¿En secreto? Cuidado, que hay mucho ladrón. Bueno, pues la verdad es que por primera vez desde hace pues más o menos un par de años mi marido me insistió mucho y quiso que las tuviera expuestas, así que están en una habitación, en una vitrina, las 16 olímpicas, las demás están en una caja de metal negra guardada debajo de una cama, así que sí, las olímpicas son muy bonitas y bueno, están muy bien guardadas, pero no bajo llave. Aragonesa 100%, ya que eres, según los de Villahermosa, la jamona de Teruel. Dinos dónde te has comido el mejor jamón de tu vida, con dirección y todo, ¿eh? Un enamorado del jamón. Bueno, esto es muy difícil. La verdad es que he comido muy buenos jamones, ¿eh? Bueno, como hoy he comido aquí, voy a decir que aquí me he comido el mejor jamón de Teruel, aquí en Villahermosa del Campo. Supongo que la natación no será tu única afición. Eres una tía con muchas inquietudes. ¿Tu última afición descubierta? ¿Algún placer curioso que tengas? Afición. La verdad es que ahora mismo a lo que dedico más horas después del entrenamiento es a mi hijo. No sé si se puede considerar una afición, pero supongo que lo de jugar con mi hijo y pasar buenos ratos podría entrar dentro de eso. Y placer curioso, soy muy golosa, pero además es que me encanta hacer los postres yo misma y cocinarlos. Así que hacer un buen pastel o un buen postre de lo que sea y luego comérmelo, bueno, un beso muy fuerte para Aftersun y muchas gracias.